Bueno, familia, buenas noches. Déjenme les comparto aquí la pantalla. Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo tiempo de Coyabim. Vamos a continuar con la temática de las parábolas, ya pues entrando a la recta final, en donde hemos aprendido muchísimo sobre las enseñanzas que nos dejó el Señor Jesucristo, ilustrando pues cómo es el reino de los cielos, ilustrando mediante ejemplos cómo logramos ser unos hijos de Dios dignos de ser llamados así, ¿cierto? Y pues en realidad son muy útiles para nuestro día a día, para poderlo aplicar como en nuestro diario vivir. Recuerden que estas enseñanzas están grabadas y las tenemos pues todas a la mano allí en YouTube. Hoy vamos a ver una parábola que es muy chévere, se llamará la parábola de los convidados a las bodas. Es una enseñanza que nos invita a ser humildes. Hoy la palabra clave es humildad, ¿sí? Y digamos que la invitación es a humillarnos, lo contrario pues a esto es el orgullo, ¿sí? A la invitación a no afanarnos por ser enaltecidos o ser reconocidos, ¿sí? Hay una frase muy bonita que dice: la soberbia y la prepotencia te harán sentir grande un instante, la humildad te hará fuerte y sabio toda la vida. ¿Listo? Y con esto en mente, pues vamos a leer la parábola todos juntos. Recuerden que la tenemos en Lucas 14, del 7 al 14. ¿Listo? Entonces vamos a leerla todos. Dice: observando cómo escogían los primeros asientos de la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueses convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da este lugar, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueses convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Esta parábola eh, se crea, o bueno, Jesús la dice en medio de, aquí vamos a ver el contexto. Él estaba en una cena con los fariseos, porque en los versículos anteriores encontramos que era un día de reposo, es decir, estaban en el Shabbat, y luego de que se hace un milagro que digamos que entró como en reversa ahí para los fariseos, para esos religiosos cuadriculados que no podían entender, digamos, el ministerio de Jesucristo, cómo funcionaba, ¿cierto? Entonces, en medio de esa reunión, se coloca frente a Jesús una persona que sufría de retención de líquidos, o bueno, como lo dice allí, solo encontramos en Lucas 14, pero antes del versículo 7, dice allí que se paró frente a él un hidrópico, ¿sí? Que es alguien que sufría de retención de líquidos, y lo sana. Entonces, claro, esto entra en reversa, este milagro, porque pues es el Shabbat, ¿sí? Es un día sagrado de reposo total, pero Jesús les recalca que más allá está la necesidad de la gente y el servicio, ¿sí? Él les quería dejar esa enseñanza. Y luego que pues él los confronta como con eso, viene esta parábola que vamos a estudiar hoy, porque ya ellos se estaban sentando para la cena que iban a tener. Y se fija en que los invitados, que en parte pues eran fariseos, van escogiendo esos lugares de privilegio. Entonces, entre más cerca al anfitrión, es como más confianza, ¿cierto? Con el anfitrión, más cercanía, digamos, un lugar de privilegio. Y como los fariseos, pues digamos que en ese tiempo querían o siempre tenían esa actitud de querer tener todos los privilegios, el lugar de importancia, reconocimiento, ¿sí? Y ahí es donde les relata pues esta situación, que es la parábola como si fuera una boda, les da el ejemplo de una boda. Entonces,
En la primera parte de la parábola se dirige a los invitados, ¿sí? Y en la segunda parte de la parábola ya como tal se dirige al anfitrión. Entonces, como invitado, si tú estás invitado a una boda es porque eres amigo, eres especial para esa pareja, de una u otra manera pues representas algo, ¿sí? Ahí de lo cual pues tú eres partícipe. Entonces, tú llegas a la recepción de la boda e incluso a la ceremonia y hay un protocolo. Se sientan los padres, padrinos, pajecitos, ¿cierto? En un lugar especial. Y en la recepción, si uno pues no hace parte del núcleo familiar de los novios, pues obviamente no se sienta en la mesa principal. Y ahí es donde va el consejo de Jesús, que es, no te sientes en el primer lugar. Puede haber alguien más importante, alguien prioritario, ¿cierto? Visto de otra forma, pues nadie se sienta en la mesa principal más que los novios y sus padres, ¿verdad? O bueno, quizás hermanos, o bueno, en fin, los que ellos escojan que merecen estar en la mesa principal. Pero de ahí a que un amigo, digamos, saque le quita el puesto al papá o a la mamá, por ejemplo, de la novia, pues no es muy común, ¿cierto? Y digamos que alguien lo haga, pues obviamente los novios, sí, o si no son ambos, pues alguno de los dos va a decirle como, oiga, váyase para su puesto, porque pues aquí es para nuestros padres o para los que escogimos, ¿verdad? Y pues a quien no le va a generar vergüenza esto, como sentirse uno importante de, me voy a hacer en la mesa principal y pasar de después a ser menos, ¿sí? Entonces, cuando hay humildad en el corazón, que era lo que Jesús quería transmitir con esta enseñanza, con esta parábola, pues a ti no te importa quedar de último porque tú estás ahí para acompañar a los homenajeados, ¿cierto? En este caso, pues los novios. No estás ahí para resaltar, para ser reconocido, sino para compartir y ser testigo de una linda bendición. Entonces, él lo quería recalcar así para la humildad, ¿sí? Eso es humildad. ¿Qué nos enseña el Señor Jesús? Que con esta actitud tú puedes esperar que te asciendan, que te den un lugar privilegiado y recibas una cierta admiración. Y fíjense que en el versículo 11 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Sí? Esto es aplicable pues a todo en la vida. Si tú tienes un corazón humilde, vas a ser enaltecido. No te afanes por querer sobresalir. Si tú haces las cosas bien, con humildad, tratando de servir a los demás, más allá de ser reconocido, pues vas a sobresalir de una u otra manera, porque el respaldo de Dios está allí. Puedes estar seguro, puedes estar segura que Dios mismo te va a llevar a lugares, a puestos, a cargos de importancia, porque esa es la recompensa de la humildad. Pero tú no estás buscando como ese reconocimiento o resaltar por encima de cualquier cosa, sino tu actitud es diferente, ¿sí? Y Él recompensa esa actitud. ¿M? Otro punto muy importante es que la humildad te lleva también a reconocer que dependes de Dios, ¿sí? Y pues no puedes sin Él. La persona humilde no es la que está buscando siempre ese reconocimiento por encima de los demás, como lo acaba de decir, pero es algo que nace de tu corazón, no lo como fuerzas o forzas. Claro, hay que trabajarlo, pero tenemos que tener en cuenta que una falsa humildad nos puede llevar a ser hipócritas, ¿sí? Como el querer, o sea, no está en tu corazón esa actitud de humildad, sino que lo estás forzando y como que no te sale natural. Y esa hipocresía pues no va a resultar en enaltecimiento nunca, ¿no? Es algo que tenemos que tener presente y en lo que debemos trabajarlo, ¿no? Entonces, en esta primera parte, perdón, hasta el versículo 11, el Señor Jesucristo les va encima a los fariseos, ¿verdad? Veíamos a ver, devolvamos aquí a la cena con los fariseos, veíamos que esa actitud que tenían de querer ser los principales, ese ego por encima de todo, un egoísmo y orgullo, pues es terrible, ¿sí? Y hay un versículo, les invito a que lo busquen allí, es en Mateo 23:6. Jesús en otra situación les dijo algo muy parecido a lo que leímos en esta parábola. Dice, les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Fíjense que
en esta parábola en Lucas les da más explicado por qué no deben hacerlo, ¿cierto? Pero él ya se los había dicho en otra situación de por qué les encanta sentarse en esa mesa principal y ocupar esos asientos de honor, ¿cierto? Y en vez de buscar prestigio, como la enseñanza que podemos pasar a nosotros, debemos es buscar servir al otro, ¿sí? Ser más humildes, reconocer que no siempre somos los privilegiados, ¿sí? Y si Dios quiere que tú seas reconocido cuando tú eres humilde y sirves al otro, cuando eres de ayuda, pues Dios mismo te va a ir colocando en lugares de mayor importancia, ¿sí? Sin el mayor esfuerzo, pues Él te va haciendo sobresalir por entre los demás, ¿sí? Y eso es lo que Él nos quiere, digamos, recalcar en ese versículo 11, porque cierra esa primera parte con esa enseñanza del versículo 11, ¿listo? En otras versiones, por ejemplo, en la nueva traducción viviente, ay, yo creo que no la puse por acá, pero se los voy a leer. Dice el versículo 11 de Lucas 7:14 perdón, de Lucas 14, el versículo 11, dice, pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. ¿Listo? Vamos a saltar a la segunda parte, que es ya la parte en la que va dirigida como tal al anfitrión, ¿sí? Y en el versículo 15, si vemos después, ya lo que termina esta parábola, se continúa con una enseñanza que ya vimos aquí en el Collavín, de la parábola de la gran cena. No sé si la recuerdan. Es una parábola que dice que un hombre hizo un gran banquete, que invitó a muchas personas, pero que cuando ya estaba listo todo, los invitados empezaron a sacar excusas, ¿sí? Entonces, uno decía que acababa de comprar un campo y que debía pues ocuparse de él, otro que acababa de comprar bueyes y que no podía, otro que se iba a casar, y entonces el anfitrión pues furioso no le importó e invitó a las personas más necesitadas, ¿sí? Como a los rechazados, por decirlo así, porque inicialmente pues había invitado gente seleccionada de una u otra manera importante, pero como sacaron el cuerpo, por decirlo así, o sacaron muchas excusas, pues él decidió invitar a los pobres, los lisiados, los ciegos, los cojos, e incluso pues cualquiera que estuviese por allí como en los caminos, ¿sí? Que quisiera ir, porque quedó tan ofendido que ninguno de sus seleccionados o invitados seleccionados iban a ir a probar el banquete, ¿sí? Y esa parábola ya la dimos aquí en el Collavín, pero a lo que voy es que antes de hablar el Señor Jesucristo de esa gran cena que les acabo de relatar rápidamente, Él quiso recalcar una bienaventuranza en la parábola que estamos viendo el día de hoy y tiene que ver con la actitud de humildad. Cuando invites a algo, cuando hagas algo con una actitud de servicio, sabes que lo estás haciendo con esa actitud de servicio porque no estás esperando una recompensa, ¿sí? Vamos a volver a leer la última porción del versículo de hoy, son los versículos 12 al 14. Aquí lo dejo. Dice, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y aquí está el punto, en el 14, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Va a llegar el momento en el que esa recompensa va a llegar, ¿sí? Si tienes la oportunidad de ayudar al necesitado, hazlo, ¿sí? Aunque no te puedan como devolver lo que hiciste o recompensar, eso en realidad va a traer bendición a tu vida, ¿listo? Entonces, pues bueno, esta era la enseñanza del día de hoy. Recordamos pues una enseñanza que vimos hace un tiempo. Ya, aquí termino. Vimos hace un tiempo y pues si no la han visto, creo que está allí en YouTube, ¿sí? Y es la invitación como muchas veces por estar tan ocupados en cosas terrenales, nos perdemos de los privilegios espirituales, ¿sí? Nos perdemos de esos privilegios de la gran cena del reino de los cielos y pues eso claramente se ve reflejado
en las bendiciones que perdemos aquí en la tierra, ¿sí? No saquemos excusas como para buscar a Dios, saquemos más bien el tiempo en medio de nuestras ocupaciones para servirlo, para dedicarnos a sus cosas. Un momentico. Y pues compartamos como ese mensaje de aliento a alguien que lo necesita y eso pues es servicio, ¿sí? Es ayuda a otro, abraza a quien lo necesita, hace luz como en medio de las tinieblas y todo, pues hazlo sin esperar una recompensa, ¿sí? Hacerlo desinteresadamente, que pues es lo más satisfactorio que uno puede hacer. ¿Listo? Entonces los invito a que pues volvamos en esa actitud de reverencia y que pues sigamos en este tiempo de intercesión.